Y cierto, habíamos nosotros notado el hecho de que cuán valiosa la fe en el Señor es para el Señor y debería serlo para nosotros también, porque muchas veces nosotros no nos descuidamos de esa nuestra fe. No me refiero solo al hecho de crecer en esa fe, sino también vivir conforme a esa fe en nuestro Dios. Y que es cierto, si bien también hemos visto esta fe va a ser aprobada, esta fe va a ser atacada. Sin embargo, también entendamos que Dios está dispuesto a trabajar en nuestras vidas en cuanto a ello. Así que después de haber visto cómo es que estos tres jóvenes hebreos deciden obedecer al Señor antes que a las exigencias del rey, esto es someterse a Dios más que someterse a las demandas, en este caso del rey, no solo el rey, sino de la sociedad, ¿no? Mantuvieron su mirada en el Señor y también el Señor bendijo en la fe de ellos. Necesitamos nosotros aprender a vivir conforme lo que Dios nos enseña en su palabra, y que esa su palabra sea la que nos dirija a nuestra existencia, para que así aprendamos a vivir para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Por qué razón se ha dado usted cuenta? ¿Por qué razón nosotros faltamos a la fe en muchas instancias? ¿Qué es lo que a nosotros nos impulsa a hacer ello? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros en ocasiones, en situaciones, a no vivir conforme a lo que entendemos es la fe en Dios? ¿Alguien? Hermano Eduardo está en silencio. Bien. Hermano, creo que las situaciones que se representan y nuestra soberbia o nuestro, tal vez, nuestro miedo extremo o la ira extrema, que lastimosamente nos salimos de nuestro control que vamos a tener por medio de la fe también. Ok, ¿alguien más? ¿Por qué Que nos razón? apartamos Sí, hermana. que nos apartamos del Señor, dejamos de mirarlo a Él. Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué razón en situaciones o en circunstancias optamos por no hacer las cosas conforme a la fe en Jesús, sino más bien conforme a lo que es apartado de la fe? ¿Por qué razón? ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Yo Sí, buenas pienso noches. algo, lo digo por mí, en lo personal, pienso que por falta de conocimiento, Ok, porque o sea, en cuanto conozca yo de Dios, hasta donde yo conozca de Dios, hasta ahí rendiré. Es como cuando damos un examen, ¿qué tanto me he preparado? Yo voy a rendir. Si no me he preparado lo suficiente, no podré rendir. Entonces, entre más ok, conozco de Dios, más conozco sus enseñanzas, su doctrina, ¿no? Entonces me mantendré firme en ello, pero si yo la desconozco, voy a estar a ciegas. Yo lo digo por ok, parte personal. ok. ¿Alguien más? Gabriel escribe porque pensamos que podemos acelerar las cosas y darle a Dios una ayudita. ¿Alguien más? Pastor, Sí. yo diría, porque mi carne me lo pide, pero no está bien, obviamente, pero me dejo llevar quizás por eso. Ok, ok, está bien. Mucha carne hay en Miguelito. ¿Sí? ¿Alguien más o algo más?
Definitivamente podríamos mencionar varias razones, varias causas para ello. Pero pensando en los tres jóvenes hebreos, ¿sí? Los tres jóvenes hebreos, si es que ellos hubiesen optado no por hacer lo que ellos entienden Dios, ¿sí? Hubiese querido o quería que ellos hagan. Gracias a Dios ellos hicieron lo que Dios quería que ellos hagan. Pero si hubiesen hecho lo contrario, ¿por qué lo hubiesen hecho? ¿Cree usted? Entendiendo ellos lo que Dios quería, claro que sí. ¿Cuál sería una razón como para que ellos digan, no, hay que hacer conforme dice el rey mejor? Por la presión. La presión, ¿ok? ¿Alguien Porque les más? convenía. Conveniencia, ¿alguien más? Por salvar sus vidas, hermano. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguien más? Por salir del apuro, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Que son razones que nosotros utilizamos también, ¿sí? O sea, no, lo que expresamos nosotros, lo veamos como lo veamos, al no hacer las cosas conforme a Dios, es confianza, también la humildad como para vivir para Dios, porque por las cosas que se han mencionado, estamos pensando más en lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y en razón a ello es que también hacemos las cosas pues como nosotros muchas veces queremos, ¿no? La idea es aprender a vivir en Dios y para Dios, no en nosotros y para nosotros. Creo que muchas veces nos equivocamos en la forma como es que vivimos, cuando la idea es aprender a vivir para Dios. Muy bien, estos jóvenes estuvieron atados, fueron arrojados al horno de fuego, pero Dios los recuperó. Y entienda usted, hermano, lo siguiente, que muchas veces producto de la fe o de nuestra obediencia a la fe, también nosotros podemos encontrarnos presionados, atados. Ya hablamos la semana pasada, nos vemos en situaciones como que un callejón sin salida o atados de pies y manos. Pero recuerde, Dios está allí, sí, Dios está allí y mire cómo es que Dios puede defender a sus hijos. No estoy hablando de situaciones necesariamente en las cuales nosotros estamos en casos como los mencionados, pero por negligencia o por falta de fe o falta de obediencia, porque muchas veces cuando nosotros estamos atados o nos sentimos atados de pies y manos, más que nada es no por nuestra fe, sino más bien en razón a que simplemente las cosas no nos salieron como queríamos, nosotros metimos la pata, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero aquí estamos hablando de situaciones que ocurren por la fe, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado acá también en esto. Cuando usted, hermano, está en situaciones que se siente atado de pies y manos, ¿sí? En razón a malas decisiones que usted toma, Dios puede y quiere ayudarlo, claro que sí. Pero lo que usted necesita hacer es reconocer ciertamente que usted se equivocó y pedir perdón a Dios. Y no solo perdón en el aspecto de que lo saque de apuro, no, sino que ojalá usted rinda su vida a Dios. Ojalá que podamos nosotros en verdad hacer ello. Muchas veces, insisto, simplemente estamos como que, ¿sí?, atados de pies y manos, más en razón a decisiones equivocadas que nosotros hemos tomado. Así que tengamos cuidado con todo ello también. Aquí estamos hablando de decisiones de fe, ¿sí? Y que a pesar, habíamos hablado de que estos jóvenes fueron atados, ¿sí?, y arrojados al horno de fuego que fue calentado 7 veces más, ¿sí? Con una hubiese sido más que suficiente para que alguien se haga daño o quizás pierda la vida. Pero aquí fue calentado 7 veces más. Y mire lo que dice
aquí en este pasaje, en este versículo 27, ya después que el rey Nabucodonosor dice, hay 4 personas ahí, ¿no? Y manda llamar o salir a Sadrach, Mesach y Abednego. En el versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había podido tener o no había tenido poder alguno, sobre sus cuerpos, ¿sí? Obviamente, ni siquiera hubo necesidad de echarle un poquito de aceite a estas personas. No sé qué se echa en realidad cuando alguien se quema. ¿Se echa aceite o más? O si se echa aceite, pueden freír en el cuerpo de estas personas, no lo sé. Ningún ungüento había necesidad de que se le ponga a ellos, ¿sí? Sobre sus cuerpos. Miren ustedes, el cabello, ¿sí? Tampoco, ¿sí? Dice, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Y usted sabe que en el cabello hay mucho aceite, ¿verdad? Hay aceite en unos más que otros quizás. Así que sería una de las partes que más inflamables de nuestro ser, pero dice que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas, y entienda también que las ropas, ¿sí? A estas personas los ataron, ¿no? Con el propósito de que más rápido puedan quemarse, y dice que sus ropas intactas, ¿sí? Nada, en absoluto. Y dice, ni siquiera olor de fuego tenía. Dígame usted si nuestro Dios no es capaz de defendernos. Dígame usted si nuestro Dios no es capaz de hacer que ciertamente nuestras vidas puedan también expresar y reflejar su poder. El tema está, hermanos, no en que Dios no sea capaz, porque Él es capaz. El tema está en nuestra muchas veces pobre fe en el Señor. Y no me refiero a que usted esté pensando en hacer que los montes se muevan de un lugar a otro. Me estoy refiriendo a la fe en cuanto a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y estar dispuestos a obedecerla. Así aparentemente no nos convenga, porque aparentemente a estos jóvenes no les convenía, ¿sí?, obedecer a Dios. Su vida estaba en peligro. O sea, aparentemente no les convenía. Nosotros también, hermanos, y bien se ha mencionado, ¿sí?, muchas veces decidimos u optamos por no obedecer a Dios porque pensamos que eso es conveniente. Y todavía decimos, es que no saben ustedes cómo es ¿qué sería? Esta cultura. No, los que no sabemos somos nosotros cuán grande nuestro Dios es. Ese es el gran problema. ¿Sí? Usted puede decir que usted conoce la cultura lo mejor que pueda, y ojalá que sí, pero eso de muy poco le va a ayudar si usted no conoce a ese Dios y todo su poder y amor para con nosotros. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Así que estas personas salen, sí, asombrados, todo el mundo, por cierto, ¿no? Y mire lo que hace Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, estamos hablando del rey, por cierto, dijo, bendito sea el Dios de ellos. Se está hablando del Dios de estos 3 jóvenes hebreos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, y hemos hablado de esto, ¿sí? Y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ciertamente estos jóvenes, bueno, tampoco sabemos exactamente la edad que hayan tenido a estas alturas, ya no eran quizás tan jóvenes,
posiblemente estarían sobre sus 30 años, ¿sí? Pero estas personas, de hecho, que pudieron haber optado por la más fácil, de decir al rey, sí, señor, nos doblegamos delante de tu imagen, ¿no? Pero ellos decidieron y optaron por más bien hacer lo que entendían su Dios quería. ¿Creen ustedes que estos jóvenes en realidad sabían que iban a ser recuperados del horno de fuego? Bueno, la respuesta en realidad está acá. Y la respuesta es no, no lo sabían. ¿Sabían que Dios tenía poder para ellos? Sí. Pero ellos dijeron, si Él opta por no salvarnos, no hay problema. Nuestra fe va a seguir siendo en Él. Insisto, algún tipo de conveniencia personal o cultural y social, para nada. ¿Sí? Y esas son las personas, o ese es el tipo de fe que nosotros necesitamos, hermanos, tener. Una fe que no sea convenida, si me permiten ustedes, sino una fe que sea convencida de que nuestro Dios es todopoderoso y que merece toda nuestra dedicación. Ese es nuestro Dios. No nos equivoquemos más. No pensemos que la vida en sí depende de nosotros cuando necesitamos comprender que es Dios quien nos tiene en sus manos y honestamente, amén por ello, ¿sí? Porque si en verdad estuviese en nuestras propias manos, ¿dónde estaríamos? ¿Cómo estaríamos? ¿Sí? Y no me refiero a que necesariamente estaríamos, qué sé yo, pobres o andrajosos, no, 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 sino me refiero a que lamentablemente no tendría dirección nuestras vidas. Por más capacidad quizás económica o social que pudiésemos nosotros tener, en nada estaríamos nosotros. Y el testimonio que ellos dan, qué maravilloso que es. Déjeme hacer esta pregunta. ¿Cuál es el testimonio que usted ofrece delante de las personas que lo rodean? Primero, su familia, ¿sí? Segundo, las personas alrededor de usted. O sea, cuando nos miran a nosotros, ¿en verdad ven en nosotros hombres y mujeres de fe? ¿O nos miran como uno más? ¿Sí? O uno más de ellos. Cierto, Jesús andaba con personas, se reunía con personas, pero nunca lo veían a Jesús como uno más de ellos, lo veían a Jesús como este hombre es distinto en razón a su fe. Y ojalá que la gente también cuando nos vea a nosotros, y no me estoy refiriendo a qué sé yo, cómo nos vestimos, a cómo leemos, no estoy diciendo que esas cosas no son importantes, sí, son importantes, vivimos en este mundo y tenemos que entender que es parte de ello. Y sobre todo es parte de también el que uno mismo pueda en este aspecto también ser decoroso. Pero ¿para qué lo hacemos? Ya eso es otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿En verdad nos ven a nosotros como hombres y mujeres de fe? ¿O gente que nos dice, pero yo ya te conozco como eres? ¿No? El testimonio de estos hombres fue bueno. Por eso primero los acusaron. Dicho sea de paso, cuando crecemos en la fe, también posiblemente hayan personas que se hagan enemigos nuestros producto de nuestra fe. ¿Sí? O sea, no piense que en razón a la fe todo va a estar bien, no necesariamente. ¿Ok?
¿sí? Tenemos a estos tres jóvenes, tenemos también al mismo Jesús, tenemos al apóstol Pablo, ¿sí? Más bien cuando en realidad no estamos creciendo en esa fe en el Señor, es cuando nuestra fe en este aspecto muy poco va a ser atacada. ¿Sí? O sea, no nos van a señalar mucho porque no hay mucha diferencia. Pero ojalá que nosotros en verdad pudiésemos tener un testimonio alrededor de las personas con quienes convivimos en una u otra forma y que esas personas puedan decir ciertamente, este es un hombre, una mujer de fe en Dios. No estoy hablando de que digan, qué tan bacán es esta persona, no, sino que nos identifiquen con una fe en Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Eduardo. La frase que usted utilizaba en momentos anteriores, que puede existir una fe, dijo usted, interesada o Convenida. convenida, hermano. ¿Cómo puede ser posible eso si Dios sabe el corazón de todas las personas? Lo que estoy diciendo es que nuestra fe no sea una fe convenida, no que necesariamente haya, sino que pensamos que cuando nos conviene, sí podemos, ¿no?, actuar como nosotros queremos, ¿no? Cuando aparentemente, nos conviene, ¿no?, actuamos como nosotros queremos o como el resto quiere, ¿no? O sea, nos acomodamos a lo que el resto quiere. A eso es a lo que me refiero. Aparentemente, ¿no?, pensamos que debe ser así o es mejor que sea así, pero no existe tal cosa. ¿Sí? O sea, buscamos lo que pensamos es nuestra conveniencia carnalmente hablando. A eso es a lo que voy. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano, Sí. nosotros hace muchos años, cuando teníamos dificultades fuertes con nuestro hijo y angustiados y buscando soluciones para nosotros mismos, llegamos a la iglesia y pedimos al Señor para nuestros problemas que pasan. Nosotros, claro, Dios nos atendió, encontramos reposo, encontramos poco a poco la ley que necesitábamos para nuestros problemas, pero fue con interés de, bueno, me imagino que todos llegamos al pie de Dios con interés de algo, no cosas de cosas, ¿no? Problemas familiares, no sé si de cosas, porque eso no es nuestro caso, pero problemas familiares que nos ponen contra la pared, como fue nuestro caso, ¿no? Pero eso no significa de que nuestra fe ha sido interesada, o sea, digamos, para interesadamente al Señor, o sí. No, o sea, entienda que el Señor se va a acercar a nosotros también a través de necesidades que puedan existir. Ustedes estaban atravesando una necesidad y es como el Señor se acerca a ustedes y más que en todo caso, ahora, si entregaron su vida a Cristo, por ejemplo, por su Hijo, entonces no necesariamente se hizo lo mejor, ¿no? Pero si a través de la necesidad que tuvieron, entendieron, cierto, estamos mal con Dios. Y uno hace las paces con Dios, eso es fe, ¿sí? Porque ya Dios nos hizo comprender y nosotros obedecemos. Pero aquí a lo que me estoy refiriendo es, por ejemplo, no sé, qué sé yo, usted va a hacer un negocio con alguien, ¿no? Pero ese alguien no necesariamente le interesa su fe, ¿sí? Y qué sé yo, vamos a suponer pues que le invita a beber, ¿no? Y usted piensa que sí tiene que hacerlo, porque si no va a hacer negocio. Bueno, o sea,
como creyentes estamos dejando la fe en el Señor simplemente para hacer lo que nosotros pensamos debemos. Eso está mal. Porque pensamos nos conviene. No, no, eso está mal. ¿Sí? Así te ganes todo el dinero del mundo, dicho sea de paso. Sí, está mal. Necesitamos aprender a hacer las cosas conforme a Dios y estos jóvenes nos lo demuestran. ¿Sí? Y no solo estoy hablando de tomar, me refiero a diferentes otras cosas. Esto de tomar es un ejemplo nada más, ¿no? Y no sé si se practica o no, pero simplemente estoy utilizándolo como un ejemplo, ¿no? ¿Alguien más o algo más en cuanto a esto? Sí. Y obviamente pueden haber muchos ejemplos al respecto. ¿Alguien decía algo? Pastor, yo me acordaba de que habíamos visto también de estos jóvenes, estos más Daniel, acerca de, en el capítulo 1, ¿no? De los alimentos, y ahora otra vez estos jóvenes, no está Daniel, pero otra vez obedeciendo a Dios en lo que entendieron, y es como que se ve una constancia, y no solo una constancia, sino que una obediencia en cosas cada vez quizás más duras, ¿no? Entonces, mi pregunta iba por, ¿puede acaso un cristiano ser fiel en algo duro, en algo difícil, como en este caso, si no tiene esa constancia de obediencia como un estilo de vida? A ver, tu pregunta fue un poquito larga. ¿Puede una persona ser fiel si es que no tiene, qué tipo de vida dijiste? ¿Un Una estilo de vida vida de obediencia? de obediencia, sobre todo No, en este caso que fue algo bien difícil, ¿no? Si no iban no, de a no, poquito, ¿cómo llegar ahí? no. Es casi imposible, ¿sí? Es casi imposible. Porque Jesús mismo dijo, ¿sí? O sea, si no somos fieles en lo poco, ¿vamos a poder ser fieles en lo mucho? No. O sea, y no estoy diciendo lo que yo pienso, estoy diciendo lo que Jesús dijo. Usted quizás va a pensar, no, yo quizás no sea tan fiel en lo poco, pero en lo grande ahí sí, en las cosas serias ahí sí. Bueno, la pregunta es ahora, ¿a quién le creemos? ¿A ti, hermano, hermana, o a Jesús? ¿No? Entonces, no, o sea, la fe va de menos para más. Esa es bueno, la idea es que la fe vaya de menos a más, que vayamos creciendo en ello. ¿Sí? Y si no estamos obedeciendo en lo poco, posiblemente no lo hagamos en lo mucho. No es que posiblemente, no lo vamos a hacer tampoco en lo mucho. ¿Sí? Y si lo hacemos, sí, en lo mucho, y presta atención a lo que voy a decir, ¿sí? Quizás usted no lo haga para Dios, sino lo haga para usted mismo, para que sea el héroe. Si me dejo entender, para vanagloria personal. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? O sea, usted dice, no, sí, doy mi vida. Sí, pero quizás lo haga para vanagloria personal, si por las cosas pequeñas usted no lo hace para el Señor. ¿Tiene sentido eso? ¿Eh? Así que sí, hermanos, somos... O sea, Jesús la puso bastante clara para nosotros. Nosotros somos los que muchas veces no queremos entender. Tenemos nosotros que rendirnos a Él. No hay otra. Sí, tenemos que Pastor, aprender a rendirnos a Él. Sí, hermana. ¿y qué pasa, por ejemplo, en una situación extrema como los jóvenes que estaban pasando? ¿Qué ¿Ya? pasa si les entra el miedo, el temor, como suele muchas veces pasarnos a nosotros, ¿no? ¿Ya? Tenemos miedo a la circunstancia, a la situación misma. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Por qué? Bueno, primero es igual un tema de fe. Sí, y que puede pasar definitivamente. Sí, puede pasar. Por ejemplo, estudiando respecto a historia de la iglesia, honestamente, hermano, qué complicado debió ser el vivir como creyente en la época de la Edad Media. ¿Sí? Porque estos cristianos en verdad fueron perseguidos, muchos de ellos
se les quemó vivos, ¿sí? A muchos de ellos también como se les metía como en estacas como anticuchos, ¿no? Estacas grandes así, así que y los desangraban hasta morir. Así que no era fácil para nadie y algunos sin duda que optaban por no hacerlo. Pedro mismo, el apóstol, sí, simplemente a él le preguntaron 3 veces, ¿conoces a Jesús? ¿Por qué dijo no? Temor, cierto, temor. Pero esto es lo hermoso de Jesús. Jesús puede perdonar si somos honestos, ¿sí? Si en verdad reconocemos, me equivoqué. No se trata simplemente de decirle, Señor, perdóname para salir del apuro. No. Si en verdad somos honestos. Pedro, cierto, fue perdonado por el Señor, restaurado por el Señor, usado por el Señor. Pero también Pedro dio su vida por el Señor, ¿sí? ¿Sí? Entonces no se trata simplemente de salir del apuro, sino se trata de pensar y hacer las cosas conforme al Señor. Ojalá pudiésemos tener la fe de estos jóvenes. En verdad que sí. Ojalá que, y la idea es la idea es que crezcamos en ello, la idea es que crezcamos hacia la fe de Abraham, ¿no? Que si tenemos que entregar a nuestros hijos a Dios, que estemos dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero lamentablemente estamos, creo yo, viviendo una fe, repito, y me parece que la palabra es correcta, espero que no ofenda a nadie, una fe convenida, ¿sí? Solo si nos conviene. ¿Sí? Para esas situaciones, solo si nos conviene, si no, la dejamos de lado, ¿no? Y total, podemos pedirle perdón a Dios y Dios nos va a perdonar. Sí, pero ya estás actuando posiblemente con una actitud que no es de fe, sino más bien una actitud que es de una vida más para ti que para Él. ¿Sí? ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más? Sí, hermano Joel. Pastor, parte de eso que mencionaba respecto a la humildad y al cristianismo convenido, era cuando Pedro le pregunta al Señor si es que lo amaba y Pedro responde en sentido de tefileo porque se sentía avergonzado respecto a lo que había hecho y no se sentía es una pregunta, por cierto, con la autoridad o con no sé, con las acciones o haber necesarias para decir, usar la palabra ágape. Pues sí, posiblemente, al menos Jesús sabía muy bien y conocía muy bien el lenguaje que hablaba, y dentro de su sabiduría utilizaba los términos y los verbos también apropiados. Así que si él hace uso de esos 2 verbos en diferentes situaciones para hacerle la pregunta a Pedro, posiblemente que esa haya sido una razón. O sea, Pedro tuvo dificultad, obviamente. Antes de que Jesús resucite, sobre todo, Pedro dijo, yo hasta mi vida doy por él, ¿no? Pero después las cosas se pusieron difíciles y Pedro no dio la vida. Entonces fue difícil para Pedro, pero ya conforme la resurrección es que las cosas comienzan a cambiar. Más adelante Pedro dio su vida por Jesús. Y pastor, eso si fuera así también evidencia que de alguna u otra forma el amor ágape es un amor que va más allá de sentimientos, ¿no? Que va por un lado más de acciones y de la forma en que se hace real ese amor en nosotros, ¿no? Lo digo porque a veces nosotros nuestro amor por el Señor decimos, sí, Señor, te amo, pero lo decimos en un sentido de que tengo sentimientos bonitos hacia Él, pero no es que mi actitud o mi forma de ser o mis decisiones o la forma en que conllevo mi vida está demostrando ese amor al Señor, ¿no? A veces no como yo no voy a amar al Señor, si es que yo obviamente siento cosas buenas por el Señor, ¿no? Pero no va más allá de eso. Esta pregunta me la hicieron una ocasión y se las voy a hacer a ustedes, ¿sí? A ver, presten atención, los que están detrás de cámaras también.
Levanten la mano ustedes, hermanos, que están dispuestos a dar su vida por Jesús. Perdón, creo que no me escucharon. Levanten la mano, hermanos, hermanas, que creen estar dispuestos a dar su vida por Jesús. El hermano César levantó la mano. ¿Alguien más? Ok, hermano Joel. Ok. Ok, muy bien. ¿Cómo van a demostrar que dan sus vidas por Jesús? Cuando aparezcan los hechos, o sea, cuando aparezca el momento, no, a través de la obediencia. ¿Sí? O sea, si comienzan a obedecerle en cosas pequeñas, recuerden, ¿sí? No se puede, ¿sí? No se puede ser fiel en lo mucho si no se es fiel en lo poco. ¿Sí? Así que eso de que levantaron las manos, ojalá que sea sincero, sea honesto, pero que entiéndase, usted debe saber si es que en verdad le estaría dispuesto a dar su mano por su vida por Jesús a través de la forma como usted se entrega a Jesús en su diario vivir. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Ok. Estos jóvenes definitivamente lo hacían, ¿no? Y como hemos estudiado, se ve en una ocasión, en el capítulo 1, de los alimentos y las leyes también, y acá también estos. Y ahora hablemos de Nabucodonosor por un ratito. Mire usted las expresiones que usa Nabucodonosor. En el versículo 28, primero dice, bendito sea el Dios de ellos, ¿no? Habla también, no su ángel libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos ellos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Dice, por lo tanto, viene acá don Nabucodonosor, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar basural, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Muy bien, la pregunta es, ¿se convirtió Nabucodonosor? ¿Por qué dice no si es que dijo no? ¿Por qué cree usted sí si es que dice sí? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué cree? ¿Qué piensa? ¿Qué ve? Yo creo que no, pastor. ¿Por qué no, hermana? ¿Qué tienes tú contra Nabucodonosor? ¿No te gusta su nombre o qué cosa? No es por eso. A Yo ver. creo que no, yo creo que no se convirtió al Señor porque él no lo conocía y no tenía, él se creía Dios, él se creía el Todopoderoso. Entonces ¿Ya? creo que no tuvo esa relación de antes conocer. Para yo querer a alguien tengo que conocerlo, si no, no podría quererlo sin saber de él. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué piensa usted de Nabucodonosor? ¿Alguien más? De hecho que en Nabucodonosor, ¿sí? Aquí hay un también mensaje, no solo reconoció, ¿no?, a Dios de Daniel también como el que era sobre los otros dioses, ¿no?
ciertamente lo que Nabucodonosor observa es asombroso. ¿Sí? Es más, lo relaciona con dioses. Ahora, tenga cuidado con esto, ¿sí? Porque ya hemos hablado de que Nabucodonosor era pagano, ¿no? O sea, creía en dioses paganos, ese era el criterio que él tenía de lo que eran los dioses. Sin embargo, sí creemos que Jesús fue aquel que en una teofanía rescata a estos tres jóvenes hebreos. Pero cierto, él reconoce que este Dios es poderoso, ¿sí? Pero también él menciona que este Dios es uno más en medio de otros, quizás sí tiene poderes para algunas cosas en particular, pero entiéndase que no necesariamente él, ojalá en realidad, sino que tenga algo contra Nabucodonosor, pero que no necesariamente él acepta a Dios en su corazón, no necesariamente. A pesar de lo que dice, ¿no? En el versículo 29 dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. O sea, da la impresión ahí de que sí, pues no, este hombre cree definitivamente, pero no. Lo que pasa es que también recuerde, ¿sí? ¿Cómo es que Sadrach, Mesach y Abednego llegaron al horno, sí, al horno de fuego? ¿Cómo es que llegaron? Bueno, los acusaron. Los acusaron porque creía en otro Dios, ¿no? Creían en otro Dios. Eso es lo que... Pero ahora, irónico, ¿no? Porque aquel que habla más de ese Dios de a Sadrach, Mesach y Abednego puede hasta perder la vida. Sí, o sea, ahora era a los hebreos a quienes se les decía, ustedes pueden acusar a alguien que no, o que hable mal, no que tenga que adorar, tampoco está diciendo que tenga que adorar, pero que hable mal del Dios de los hebreos. Sí, nos dejamos entender con esto. ¿Sí? Es increíble cómo cambia, cómo se invierten las cosas. ¿Sí? Y no solo ellos, sino que en el versículo 30 también dice, entonces el rey engrandeció. Esto tiene que ver con promover, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con avanzar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿En qué aspecto esto se dio? No se sabe exactamente, ¿sí? Quisiéramos creer quizás que se refiere a riquezas, que se refiere a posesiones. No se sabe exactamente. Definitivamente sí, estos avanzaron en el reino. Exactamente como no, ¿sí? Pero ¿por qué razón es que les pasó esto a ellos? Porque por Dios, o sea, no era simplemente la capacidad de ellos, que no se puede dudar tampoco de su capacidad, ¿sí? Pero todo esto en razón a Dios, ¿sí? Todo esto en razón a Dios. O sea, no fue su capacidad, la capacidad de ellos los que los hizo crecer, ¿no? Sino en este aspecto fue su Dios los que los hizo avanzar, ¿sí? Y recuerde, Dios puede hacer esto. Nuestro Dios puede hacer esto. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Antes de introducirnos en el capítulo 5, que nos va a sorprender las cosas que pasan aquí. Vamos a ver el capítulo 5. A ver, solo tiene, ¿cuántos? 37 versículos. No, perdón, capítulo 4. 37 versículos sobrado. Tenemos 10 minutos más o menos. Sobrado lo terminamos en 10 minutos. ¿Algo más que agregar? Que ustedes son incrédulos, estos hermanos. No confían ustedes. Si no pueden confiar en lo poco, ¿cómo van a confiar en lo mucho? Bueno, a ver, en el capítulo siguiente, mire usted, don Nabucodonosor, nuevamente, ¿sí? Rey, dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¿Qué tiempo había pasado entre este evento del horno de fuego y el capítulo 4 o los eventos del capítulo 4? No se sabe, podría ser más o menos, se piensa, 15 años
un poquito más. O sea, Nabucodonosor reinó, me parece, 43 años, o alrededor de 40 años en todo caso, ¿sí? Este evento de la estatua de oro de Abednego y todos ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, ocurre más o menos a la mitad de su reino, o sea, cuando había conquistado ya todo y él se siente hasta Dios, ¿no? O sea, 20 años, mitad, ¿no? 20 años, esto es después de que comenzó a reinar. Esta parte del capítulo 4 más bien parece ya que fuese hacia la parte final de su reino o reinado. Así que estamos hablando quizás 15 años después de lo que ocurre acá, quizás un poquito menos, no lo sabe, no se sabe, pero lo cierto es que él dice lo siguiente en el versículo 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Sí? O sea, vale la pena que les cuente. ¿Sí? O sea, después de lo acontecido en el capítulo 4, no estoy hablando del capítulo 3, sino de lo que va a hablar él dice, es conveniente que ustedes lo sepan. ¿Sí? Cuán grandes, dice, son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío, entendamos esto, hermanos, ¿sí? Dios es Dios. Usted y yo podemos darle una mala fama a nuestro Dios, aún como hijos de Dios. Pero Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Y Él sigue siendo Señor, ¿sí? Él sigue en control, por más que a nosotros no nos parezca, ¿sí? O quizás también como que no nos guste, porque a veces nos gusta a nosotros más bien tener el control de las cosas. Él sigue en control, ¿sí? Y ojalá pudiésemos nosotros en verdad confiar en Él. Ojalá pudiésemos entender que ciertamente Él sí sabe lo que hace. Hermana Filito, decías hace un rato, ¿no? Que si estamos en una situación en la cual pues nos asustamos, ¿no? Qué sé yo, como una situación como la de estos jóvenes, y nosotros pensamos hasta, Dios, ¿dónde estás? No, Dios sigue en control, sí, sigue en control. El tema es que necesitamos aprender a confiar en Él, ¿sí? Repito, hay muchas personas que han dado su vida por Jesús. Y está bien, ¿sí? Si nos corresponde hacerlo, está bien, pero no pensemos que nosotros vamos a hacer mejor o más bien, ¿sí? Estando acá que lejos de acá. No lo sabemos, ¿sí? Esa parte no lo sabemos. Dejemos que Dios se encargue de ello. Si estamos acá, vivamos para Dios. Si nos corresponde irnos, muramos para Dios. ¿Sí? Sea que vivamos o que lleguemos a morir, del Señor somos. Esa es la idea. ¿Sí? Pero nos hemos dejado engatusar y seducir por este mundo y el Dios de este mundo. Y pensamos que no, acá la cosa de hecho que está mejor. ¿No? Y no. Más bien que ojalá nuestra esperanza respecto a la venida de Jesús sea viva. ¿Sí? Que ojalá que usted espere a que Jesús venga y venga ya. ¿Sí? Ojalá que pudiésemos nosotros hacer eso. Que eso sea lo nuestro. Dice en el versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Nabucodonosor tiene otro sueño. Y adivine quién es aquel que nuevamente le va a ayudar con ese sueño. Daniel. Sí, Daniel. Algo interesante era que estuve leyendo, ¿sí? Claro, Nabucodonosor fue grande en su tiempo. Nosotros posiblemente no sabríamos de Nabucodonosor si es que no estuviese en la Biblia, ¿verdad? O sea, fue grande en su tiempo, pero no significa que fue grande siempre, ¿sí? Es más, en los historiadores de siglos primeros, ¿sí?
Nabucodonosor no era una figura prominente en los libros de historia. Es más, en este capítulo, en este sueño, vamos a hablar de cómo es que Nabucodonosor pasó 7 años de locura, ¿sí? Eso en la historia no se conoce. O sea, en la historia de Nabucodonosor, y no solo de Nabucodonosor, sino reyes también del antiguo, no se conoce. O sea, la gente más lo conoce porque está en la Biblia, pero en los libros no está. A tal punto que se crean preguntas como, ok, un momento, estuvo loco 7 años. ¿Qué pasó con el reino en esos 7 años? Y repito, sí, la historia no tiene respuestas, ¿sí? O sea, a lo que quiero llegar es que ciertamente Nabucodonosor fue muy grande, ¿sí? Pero dentro de la historia sigue siendo una pequeña partícula, ¿sí? Dentro de la historia sigue siendo una partícula. Pero nuestro Dios sigue siendo el Señor de señores. Sigue siendo el Rey cuyo reinado no se acaba. Nabucodonosor mismo dijo, su reino es ¿qué cosa? Sempiterno. ¿Y qué significa eso? Eterno, para siempre. Sempiterno. Ahí está clarita la cosa, ¿sí? Sí, es para siempre, ¿sí? Nabucodonosor mismo lo llegó a reconocer. Así que ese es el Dios en quien creemos, ese es el Dios, hermanos, que vino a este mundo y dio su vida por nosotros. No para nosotros vivir como querramos, sino más bien para que nosotros, ojalá entendamos que lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por otros es vivir en Él y para Él. ¿Sí? Ojalá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que agregar? Con esto ya vamos terminando. Hermano, cuando usted hizo cuando usted hizo la pregunta de si se convirtió o no en Nabucodonosor, prácticamente yo no podía contestar nada, ni sabía, ni sé, ¿no? Pero acá él está ensalzando al Señor, al Dios Todopoderoso, ¿no? Porque puede ser que, sí, puede ser que en este capítulo ya la cosa haya cambiado. Podría ser. Lo vamos a ver más adelante. Sí. No significa, sin embargo, que ya no había aceptado al Señor. Se ve difícil, ¿no? En el capítulo anterior. Sin embargo, no podemos definir nada, ¿no? Simplemente tener algunas ideas, pero no se puede definir nada. ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien? Recordemos, tenemos un Dios que es todopoderoso. Pero no lo vea, y creo que este es uno de los problemas también con nosotros, ¿no? Vemos a ese Dios todopoderoso, ¿sí? Como para que haga todo lo que queremos. Por lo general, muchas veces lo vemos a Dios así. Más bien, ojalá que pudiésemos tener una fe en la cual entendamos, en razón a que Él es todopoderoso, debo vivir para Él, porque Él lo merece. Sí, Él lo merece. Y dentro de lo que Él, del poder que tiene, Él va a hacer lo que Él entiende es lo mejor para mí. Entiendo ser eso, siempre. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pastores, este capítulo 4, no sé, diera la impresión como si Nabucodonosor lo hubiese escrito, o cómo llegó a la Biblia, escrito por él o por Daniel, lo transcribió. Yo pienso que sí. Es una narrativa, ¿no? Y Daniel en este aspecto es el copiador, el escriba.
Sí, eso es lo que diría. Es más, en razón a que Nabucodonosor habla en primera persona, a muchos en este capítulo, muchos piensan que quizás esto fue agregado tiempo después, ¿no? Después de que se haya escrito Daniel. Pero no, pienso que en este sentido, Nabucodonosor narra y dictamina también, ¿no? Porque no sé, porque claro, está hablando a todos los pueblos y naciones, pero Daniel es el que está escribiendo, ¿no? Por lo menos se ve la misma letra desde el capítulo 1 hasta el capítulo final del libro. ¿Alguien más o algo más? Pero pareciera, pastor, que al iniciar el capítulo, pareciera que se ve a un Nabucodonosor como que ya un poco convencido de lo que, o sea, de lo que Dios puede hacer, porque al inicio se veía un hombre soberbio, pero acá ya se le ve como que reconociendo, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, claro que sí, entendiendo, bueno, él llegó a entender, por lo menos él llegó a entender quién es quién. No, yo no soy aquí el todopoderoso, ¿no? El Dios de los cielos, ¿no? Pero le costó. Y eso lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana. Pero le costó. Y entiende, hermano, a ver, voy a decir algo que ojalá quede en nuestras vidas, ¿sí? En nuestro ser y en verdad que ojalá vivamos de esta forma. Dios está trabajando y va a hacer todo lo posible porque usted lo vea a Él como quien Él es. El Dios Todopoderoso a quien usted debe entregar su vida y en quien usted debe depender totalmente. Si hay cosas en su vida en las cuales usted está dependiendo al punto que no está o no le permite eso entregar su vida totalmente al Señor, pues posiblemente Dios va a trabajar para quitarle eso. ¿Sí? Lo vamos a ver con Nabucodonosor. ¿Sí? Y siempre ha sido así. Siempre. No estoy diciendo que Dios, no, por favor, no malinterpreten esto, sino estoy diciendo que Dios es, nosotros vamos a optar por decir qué malo que es Dios. No, Dios no es malo, Dios sabe que lo mejor que a usted le puede ocurrir es que usted rinda su vida totalmente a Él. Yo también, dicho sea de paso. Es lo mejor. ¿Quién fue todo para Abraham? ¿Se acuerda usted quién fue todo para Abraham? ¿Se acuerda usted? ¿Perdón? Su hijo. Su único hijo. ¿Sí? Ni siquiera fue Sara, que en realidad, hermanos, entienda usted esto, ¿sí? En nuestras relaciones, Dios primero, ¿sí? A nuestras esposas, los que son casados, por cierto, nuestros hijos. Pero por lo general nosotros revertimos muchas cosas, ¿no? Y Abraham también lo hizo, ¿sí? No, la idea es que aprendamos a obedecer a Dios, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, pues no, yo sí doy mi vida por mi Dios, pero no estamos dispuestos a amar a nuestras esposas como Dios quiere que las amemos, ¿verdad? Algo no está del todo correcto quizás en nuestra manera de ver las cosas. Pero decía Abraham, ¿no? Su hijo llegó a ser todo. Es más, cuando tuvo que
alejar a Ismael y también a la mamá de Ismael, él lo hizo en razón a su hijo, ¿no? Y mire usted, Dios se acercó a Abraham y le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo. Y encima Dios le dice, tu único hijo, ¿no? O sea, estoy hablando de Isaac, porque Abraham pudo haber dicho, no, a Ismael te lo entrego rapidito, ¿no? No, tu único, le dijo, ¿no? El de la promesa. Y Abraham demostró que ciertamente él estaba dispuesto a hacer que Dios sea aquel en quien Abraham dependa, ¿no? Su vida. Tengamos cuidado. Sí, tengamos cuidado con eso. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más o algo más? Si hay algo que para ti es más valioso que Dios va a trabajar contigo en ello. Lo va a hacer. Bien, hermanos, ahí nos detenemos. Sí,